Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran todos por ahí? Un placer estar aquí junto a ustedes en esto que se hace llamar Enlace al Origen. En el episodio o en la emisión 109. Emisión 109, hoy 16 del 3 del 2020. Bueno, qué bueno que estamos transmitiendo a través de la radio. Si no, tenemos que estar codito con codito. Tengo al frente mío a mi coequiper de lujo, pero de lujo, la señorita Valeria Deguis. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Maue, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión. La 109 de Enlace al Origen. Y bueno, tengo acá a mi izquierda a la señora, a ella le digo, a ella es la señora, no es señora, la señora María José Nájera. ¿La dije bien, María José? Hola, Majo. Hola, Maue, querida. Nájera, está bien dicho igual. Nájera, ¿por qué te dije Nájera? Siempre te lo digo mal, Majo. Estás buscando que me ponga un nombre artístico, Maue. Está bien, sí, puede ser. Y bueno, tenemos un invitado, pero de súper lujo. Estelar, para súper aplaudir. Ya lo habíamos tenido, él me hizo recordar que fue vía Skype. Yo pensé que había estado en el programa. Mirá vos cómo me gustó ese programa, que pensé que había estado en cuerpo presente, diríamos. Es verdad. Bueno, lo tenemos acá junto a nosotros a Emanuel Pujalca. Hola, Emanuel, bienvenido, Emanuel. Bueno, muchas gracias, Maue, muchas gracias a Valeria también y a Majo. Bueno, un placer a ver qué sale y qué se despliega en este programa, en este rato que vamos a estar compartiendo. Buenísimo. Quiero compartirles a todos, contarles un poquito quién es Emanuel. Emanuel, junto a Valeria, son cofundadores, junto a otros cofundadores de la comunidad Camino al Cero, que bueno, en un rato vamos a estar abriendo ese punto, contando de qué se trata todo esto, de esta comunidad. Bueno, un tránsito, pues yo lo conocí primero como asociación, pasó por todo un camino que ahora es comunidad, ellos me van a ir explicando, y bueno, tienen una propuesta, pero espectacular para este año, así que atenti todo el mundo. Yo no quiero dejar de dar primero los medios de comunicación. Hoy estamos un poco restringidos porque tenemos solamente el 0237-484-3161 para todos aquellos que nos están escuchando. 43161. No es 4161, es 484-3161. El mío es 41. Te comiste inconsciente. Claro, te comiste el 3, ¿entendés? El mío es 41. ¿Qué? Por suerte el WhatsApp es más fácil. Sí. ¿Estamos en Facebook ahora o no? Estamos en el Facebook Like, ¿no? Ahí todo el mundo, Facebook Like. Ahí nos pueden hacer comentarios también, que Claudita nos va a estar informando. Bueno, no tenemos para que nos manden WhatsApp, el teléfono de la radio, pero sí pueden, para todos aquellos que ya conocen nuestros celulares o nuestros grupos, pueden estar enviándonos los mensajes. Sí, les paso acá mi número, especialmente a los que están escuchando desde la comunidad, porque sabemos que ahí están informándose internamente. Es mi número más 54911-5623-9971. Y Emma, ¿alguno de los chicos de allá de tu zona tiene tu número? ¿Querés compartirlo? Dale, sí, bueno, también 549-11-6177-0189. Genial. Chicos, buenísimo. me gustaría que lo repitan, por favor. Empecemos con el tuyo, ¿vale? Por las dudas, si alguno se quedó ahí anotando o fue a buscar el lápiz y el papel. Ok, es 11-56-23-9971. Perfecto. ¿Y de Manuel? Y el mío es 11-6177-0189. Perfecto. Bien. Eso por comentarios o exactamente, preguntas que cualquier consulta, porque yo creo que bueno, con la información que van a estar hoy transmitiendo, bueno, sí, van a estallar los teléfonos, los celulares y bueno, Facebook también. Bueno, estamos en la emisión 109, ¿sí? Hoy es 16 de marzo, lunes 16 de marzo, y bueno, me parece como un día interesante también para abrir esta información,
porque bueno, la idea sería aprovechar la presencia de Emma hoy para abrir algunos conceptos que para nosotros son como muy domésticos, muy cotidianos, muy de todos los días, pero de pronto en un momento de realidad como el que estamos transitando, bueno, pueden cobrar mucha importancia para el común de la gente, ¿no? Que por ahí tiene una lectura específica respecto de la decodificación, respecto de lo que son las enfermedades, lo que son los conflictos, y me parece que, bueno, en función de algunas cuestiones que surgieron ayer en relación al avance del coronavirus y toda esta mirada respecto de qué son los virus y eso, nada, nuestra mirada me parece que puede aportar un montón, y por eso me parece fantástico que esté Manuel hoy para abrir desde su forma de explicar, desde sus palabras también, cuál es nuestra perspectiva. Me parece que es como muy enriquecedor, ¿no? Así que bueno, Emma, no sé por dónde querés que empecemos. No sé por dónde. A mí me encantaría, porque esto ya lo hicimos en el programa en el que estuviste presente, pero como hoy estamos acá en presencia y vamos a estar hablando de la comunidad, me gustaría que así como muy sintéticamente te presentes a la gente y le cuentes quién sos o de qué manera llegás a la comunidad. Bueno, muy bien. Bueno, yo llego a la decodificación biológica de la mano de mis estudios académicos, que estaba cursando más o menos el año 2008-2009 y tenía que hacer una tesis para una licenciatura en motricidad humana, y a partir de esa tesis es que comienzo a investigar. Por un lado, la idea que yo tenía de la tesis era saber qué hacía que una persona sea diestra o zurda. O sea, empiezo a estudiar un poco cómo se despliega la lateralidad humana, y a partir de eso, en internet y en diversas fuentes y papers que iba utilizando yo para ver qué se sabía hasta el momento de la lateralidad, es que me encuentro con toda la información de Hammer. Así que en ese momento utilicé alguna que otra cosa, pero medio que me interesó y la dejé ahí archivada, y bueno, y la retomé, o volvió a aparecer en mi vida unos años después, y bueno, a partir de ahí es que empecé a estudiar. Después hice cursos de decodificación por un lado, por otros, mucho de autodidacta también, mucho de leer por mi cuenta, hasta que en determinado momento conozco todo el desarrollo de Alejandra Casado, de la ley o la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo, y es que con ese proceso o con esa nueva lógica para vincularme con los elementos de la realidad, comienzo, y ahí es donde aparece Vale y también Mauricio Gasparetti en mi realidad, digamos. A partir de ese momento es cuando empiezo a ver que había una mirada o un abordaje que era novedoso en la decodificación, pero también que había una parte que seguía de alguna manera las mismas reglas o la misma lógica que el viejo paradigma, que la vieja terapéutica. En esto, sobre todo, que era la búsqueda de la resolución, de que la realidad está mal y yo tengo que resolverla de alguna forma. Entonces, hoy todavía la mayoría de las corrientes, por no decir la gran mayoría de las corrientes, siguen con esa lógica o con esa mirada. Y bueno, el desafío desde Camino al Cero, con el que nos embarcamos junto con Valeria y con Mauricio, es el de resignificar por ahí esa mirada donde tiene que ser resolutiva la cuestión, ¿no? Tenés un síntoma y te tenés que curar, tenés un conflicto y lo tenés que hacer desaparecer de tu vida, ¿no? Lo que buscamos hoy en día y que fuimos con el tiempo, ya con estos 4 años, van a ser este año en agosto de Camino al Cero, fuimos buscando nuevos términos, nuevas palabras para definir esto de bueno, qué es lo que hacemos nosotros distinto, ¿no? Y hoy creo que una palabra que nos cierra a los tres, por lo menos, es esta palabra que es la gestión, ¿sí? Hoy charlábamos un poquito con Vale esto de la diferencia entre resolver algo y saber gestionarlo.
Saber gestionarlo tiene que ver más con el poder habitarlo, con el poder vivenciar lo que está sucediendo, viéndolo desde la perfección o acercándonos hacia esa perfección. O sea que la realidad siempre está en lo correcto, y mi estructura, que viene del pasado, que viene de memorias, que viene de mis propias vivencias, es la que tiene que abrirse al cambio. A mí me gustaría abrir un poquito más para que quede claro, porque me parece donde la mayoría de la gente se va a encontrar en primer lugar. Es esta mirada, la mirada tradicional, ¿no? Yo me acuerdo en el cómo llego a encontrarme con ustedes, ¿no? Y yo primero me formo en esta decodificación tradicional, donde todos los esfuerzos estaban abocados a sanar y a cambiar la realidad, ¿no? Es muy importante eso, porque tiene que ver con la mirada o con la necesidad encendida que trae la persona todavía hoy a la consulta. La persona viene con una situación que le resulta sumamente incómoda, ¿sí? Y la persona viene en la intención de cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, el modelo antiguo lo que propone es, en una serie de indagatorias, profundizar en el por qué eso que está sucediendo se está dando de esa forma, ¿sí? Y todo es desde la perspectiva de hay que cambiar eso que está sucediendo, ¿no? Entonces la persona empieza como a probar diferentes recursos manipulatorios de los eventos que son como inevitables, ¿sí? Y muchas veces lo que sucedía es que la persona, en tanto creía que podía manipular la realidad, ¿no? Se iba de la consulta, empezaba a probar una cosa y otra cosa y otra cosa para intentar que los sucesos cambien. Y con el tiempo lo que nosotros descubrimos es que las personas volvían, ¿no? Volvían en la repitencia de ese conflicto, ¿no? Es como, bueno, resolví el dolor de panza que tenía, o resolví esa cistitis que tenía, resolví la acidez, pero ahora estoy con otro conflicto, y cuando nosotros indagábamos veíamos que era el mismo patrón de comportamiento otra vez, ¿no? Cuando nosotros podemos finalmente acceder a esta nueva mirada que nos aporta en primer lugar la lógica global convergente, es que empezamos a entender que nos tenemos que abrir a otra cosa, a otra forma de comprensión. En ese sentido me parece que vos sos el que llega como más actualizado. Primero porque lo que vos conocés de entrada es a Hammer, ¿no? Eso me parece como muy zarpado ya, ¿no? Yo en cambio, el primer vínculo que tengo es con la decodificación tradicional. Y desde la decodificación tradicional lo que hacíamos era decodificar la realidad para cambiar la realidad, ¿no? Exacto. Luego en el proceso vamos entendiendo que la realidad en realidad es la gran maestra, es como la que viene a transformarnos. Sí, y además que detrás de ese accionar o de ese axioma se esconde algo mucho más evidente, que es que si vos querés que la realidad cambie, en realidad vos querés seguir permaneciendo igual. Eso está buenísimo, tal cual. Es como que, bueno, que cambie la realidad y que yo siga igual. Es como salir de mi casa sin paraguas y en vez de volver a buscar el paraguas, quiero que deje de llover, ¿no? Buenísimo. Entonces, lo que la realidad está expresando, primero que desde nosotros es visto como que viene desde aspectos perfectos. O sea, la realidad es una manifestación física y tangible con un margen de error, pero que viene de una no existencia que tiene justamente ese rango o esa cualidad de ser totalmente cohesiva, coherente, perfecta. Y justamente la realidad tiene si uno analiza toda forma biológica, tiene esa característica de hacer evolucionar al individuo. Entonces todo entorno, todo contexto permite la adaptación. Y es una parte pequeña que quiere de alguna forma controlar o gobernar una parte mucho más abarcativa. Sería como que un órgano de mi cuerpo quisiera involucrarse en procesos biológicos de otros órganos o de otra parte del cuerpo, otro tejido. Sería una incoherencia. Sin embargo,
es lo que todo el tiempo hacemos como humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en referencia del modelo antiguo, lo que hacíamos, es interesante, el ejemplo de la lluvia me encantó, ¿sí? Porque venía la persona sin paraguas a la consulta y nosotros creíamos que si podíamos decodificar el por qué llovía, entonces la persona iba a poder controlar la lluvia, ¿no? Claro, una ilusión de ese tipo. Claro. Y hacer un ritual para que deje de llover, claro. Y hacer la vertical con la mano en la cabeza para ver de qué manera le evitamos a la persona lo que ella considera, porque es lo que ella considera, es un error. Claro. Sí. Entonces hacemos un corte con todos los ancestros de paso que pasaron por debajo de la lluvia y no pudieron controlarla, ¿sí? Para que no se nos repita la misma historia que a ellos, ¿no? Pero ni se nos ocurre que podemos adaptarnos a la lluvia o establecer un diálogo diferente con ese contexto de realidad, ¿no? Sí, que la lluvia tiene un sentido y tiene un propósito, y ese propósito está muy vinculado con que yo me genere una nueva capacidad. Entonces, si yo voy a eliminar eso que me viene a desafiar de mi entorno, y seguramente no esté desarrollándome esa capacidad. ¿Y qué va a pasar con el entorno? Me va a venir a insistir de nuevo con el mismo tipo de conflicto hasta que yo en algún momento, esto que decíamos, aprenda a gestionarlo. Porque resulta que en la naturaleza de la existencia está que llueva. El hecho de que llueva forma parte de la naturaleza de la existencia. ¿Sí? Claro, acá es como que se empieza a dar paso a lo que es, o a ser más consciente la autorreferencia, con lo que están proponiendo ustedes. Bien, sí. La autorreferencia yo la veo como poder... O sea, ¿por qué lo digo? Perdón. ¿Por qué lo digo? A ambos, ¿no? Les digo. Porque estoy viendo como el primer proceso que era intentar, o sea, buscar todo tipo de recurso externo que saque la lluvia en la existencia de cada persona, ya sea ancestro, ya sea lo que sea. Con esto veo como que ustedes evolucionaron y empezaron a caminar por esa senda, por la de la autorreferencia. O sea, ¿qué está sucediendo en mí? ¿Qué tengo que cambiar en mí para que el contexto vaya cambiando y tomando o abriéndose otros tipos de puertas? Porque cuando hablan de la capacidad de gestión, que hoy estaba hablando justamente Manuel, la capacidad de gestión con todas las herramientas que ustedes ya en un rato estarán contando, todo lo que, cómo fueron madurando durante todo este proceso, todo este tiempo de camino al cero, te da no solamente la oportunidad de un resultado, sino de varios resultados o infinitos, ¿no? A eso me refiero. Sí, tal cual. Yo lo interpreto, Mau, esto que hablamos de la autorreferencia, es que quizás la visión tradicional de la decodificación es como que es muy genérica, impuesta desde afuera, es el aplicar un concepto de un diccionario a un síntoma y está dejando afuera al individuo, a mí que tengo el síntoma. Entonces, si yo dejo de lado la vivencia particular, me estoy perdiendo esa gran oportunidad de torsión, de cambio, no sé si de mejora, pero lo que me está trayendo la lluvia, ¿no? El para qué de la lluvia, el para qué tengo el síntoma. Y me parece que es suficiente para ir a un corte, ¿no? ¿Sí? No, faltaban 5 minutos. Bueno. Entonces, lo que nosotros planteamos es que nosotros somos una expresión concreta también del contexto de realidad, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos separar un acontecimiento de la realidad de nuestra propia existencia, ¿sí? Entonces, la lluvia lo que hace es indicarnos o venir a señalar respecto de un cambio de posición que nosotros podemos hacer respecto de la lluvia. La lluvia viene a informarnos algo, ¿sí?, que no habla de que nosotros después podamos cambiar la realidad, sino de que nosotros tenemos que poder incluirla y para estar en coherencia con la realidad, ser una parte en coherencia con la realidad, ser funcionales para con la lluvia, ¿sí? Ser funcionales para con la lluvia. Como... Claro.
Sí, digo, para no irnos a los síntomas directamente, sino poder usar el ejemplo de la lluvia, porque si no estamos dando el ejemplo de la lluvia y nos vamos a los síntomas y la gente como que no termina de entender esta cuestión del contexto de realidad. Bueno, sí, pero un poco a donde iba Majo con el tema de los síntomas es que de alguna manera muchas personas hoy hacen un uso del diccionario sin conocer algo que todavía es más importante, o sea, algo con lo cual todo el mundo debería llegar al diccionario, que es conocer la estructura de un programa biológico. Porque una vez que vos conoces esa estructura, sabés en qué fase está la persona, en qué tipo de curva está cursando, si tiene que resolver un conflicto o si el conflicto en realidad ya está resuelto. Y un poco lo que fuimos dándonos cuenta nosotros es que casi te diría que no hay nada que resolver en respecto de los programas biológicos, sino que lo que hay ahí es algo que entender o que reconocer en su funcionamiento, ¿sí? Sería de alguna forma el síntoma, lo que Hammer expresa en la quinta ley, algo que en realidad no está dando cuenta de un mal funcionamiento o de que yo tuve un conflicto y no lo supe gestionar, sino que se está hablando de un mecanismo de evolución, un mecanismo de aprendizaje, un mecanismo. Lo que pasa es que ese mecanismo tiene momentos o tiene fases donde aparece el dolor, donde aparece la necesidad de descansar, de retirarse de la actividad y demás, que es lo que tanto a nivel cultural como a nivel de la gestión del dolor que tenemos es totalmente, va como en contra todo ese programa biológico de lo que hoy está instalado a nivel cultural. Entonces yo tengo que tomarme 15, 20 días para, sin mover, por ejemplo, una vértebra de la columna para que se me reconstituya el disco, y dicen, pero yo no lo puedo hacer, dice la gente. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, voy y me tomo un antiinflamatorio, me doy la pichicata o lo que sea, con la intención de que ese dolor no debería estar ahí, porque nos han puesto el chip de que yo tengo que ser un elemento productivo dentro de un sistema. Entonces, y como que el dolor es disfuncional con esa productividad, entonces desde ahí leemos el síntoma, ¿no? Como que es algo disruptivo, y en realidad el síntoma está en una coherencia total con ese proceso que está sucediendo, que es un proceso de reparación, ¿sí? Y que me está indicando el mismo dolor me está diciendo cuál es la acción que tengo que realizar para estar en coherencia con ese proceso de recuperación. Exacto. Y de hecho el síntoma, lo que viene, la mayoría de los síntomas, por ahí para los oyentes que ya vienen siguiendo un hilo, la mayoría de los síntomas aparecen en lo que nosotros llamamos una fase de reparación. Uh-huh. Lo que sería análogo a que, por ejemplo, vos saliste a hacer actividad física o fuiste al gimnasio y rompiste músculo o llegaste a depletar todas las reservas musculares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos muy bien que llegás al máximo de cantidad de repeticiones de bíceps que podés hacer, llegaste al límite de tu capacidad, y una vez que llegaste a ese límite, luego sabes muy bien que va a haber una adaptación biológica. Al otro día te vas a levantar y no vas a poder extender el codo o te va a doler mucho el bíceps. Nadie se hace drama por eso. O sea, ahí hay dolor, pero no tenemos una connotación negativa de ese tipo de dolor. Claro. Decimos, incluso... de que estás enfermo, estás imposibilitado. Claro, la semana que viene esa persona, en vez de hacer 8 repeticiones, va a poder hacer 10 o va a poder hacer 12. Entonces se pone contenta y dice, mirá, me está creciendo el músculo. O incluso se hace alarde de su dolor. Dice, mirá cómo me duele, mirá cómo laburé, mirá cómo... Es el mismo proceso biológico que opera en todo síntoma. Por eso es un tema de percepción, de cómo percibimos a la enfermedad. Claro. No es un tema de si me duele, si no me duele, si puedo, si no puedo. Claro. Es un tema que, por eso decimos que la capacidad de gestión tiene mucho que ver con entender lo que está pasando. Una señora que tiene, que le duelen los dedos porque tiene artrosis, no sabe que está teniendo una adaptación que va a hacer que tenga una mayor capacidad de movilización o de retener, por ejemplo, cuando cierra la mano, ¿no?
o que si le tiene artrosis en las rodillas va a tener una mayor capacidad de estar en pie frente a situaciones que ella considera que la están poniendo en un sometimiento. No sabe eso la señora, entonces ¿qué hace? El dolor dice, me lo tengo que sacar, me lo tengo que resolver. ¿Sí? Qué genial cómo lo está abriendo y explicando. Genial, queda súper claro. Bueno, nos vamos a ir a un corte ahora sí, y volvemos. Mente en el aire con más enlace al origen. Qué cuarteto que hay hoy, por favor. Bueno, entonces vamos a ordenar esto un cachito, así. Paraguas, lluvia y persona. Estábamos con la lluvia y el paraguas y todo eso, para poder distinguir, ¿no? Cómo llegaba antes la persona a la consulta, ¿sí? Sí. Y cuál era la intención, digamos, que la movía a esa persona y al terapeuta, ¿no? Es más que la persona llegaba como en una resistencia a lo que le estaba sucediendo, ¿no? Este dolor en el cuerpo no me gusta, me incomoda, este dolor en el cuerpo me molesta, el médico le puso este nombre a mi síntoma, ¿sí? Y quiero cambiar esta situación, ¿no? Sí. Porque la realidad como que está en contra mío, esto me sucede una y otra vez, se me repite, ¿sí? Entonces trabajaban conjuntamente el consultante y el terapeuta en una resistencia, ¿no? Respecto de esa realidad, como que la realidad se oponía. Sí. Y bueno, hoy estamos haciendo otra cosa. Sí, esa es un poco creo que es la gran diferencia, porque es una diferencia del desde dónde miramos a la persona. Claro. Que en realidad cree tener un conflicto. Lo primero que a la persona la sorprende, porque va al psicólogo, que va al médico, que va no sé, a la terapia alternativa que le guste, y en todos lados lo que le dicen es, bueno, sí, vos tenés un problema. Le siguen de alguna manera sosteniendo que tiene un problema, y incluso ese terapeuta ve también que la persona, claro, tenés un problema, tenés algo que resolver, entonces yo te voy a dar mi herramienta, o te voy a dar mi caja de herramientas, o el yuyo, o la medicina alternativa, o el medicamento, o el tratamiento que sea, para que vos lo resuelvas. La mirada que nosotros tenemos es totalmente inversa, y por ahí uno escuchando esto puede llegar a decir, pero entonces ustedes no se ocupan de nada, o dejan así todo como está. Y en realidad no, en realidad lo que nosotros hacemos es que la persona pueda comprender, ¿sí?, de la manera más llana posible, más didáctica posible, que en realidad no tiene nada que resolver. Que su percepción de error, de que hay un error en el cuerpo, de que hay un error en su realidad, está estrictamente ligada a su propia historia. Entonces, si está teniendo un síntoma, y si ese síntoma es una fase de reparación, quiere decir que su cuerpo ya tiene una capacidad instalada que la persona cree no tener. Entonces, el síntoma que viene a decirle a la persona, le viene a tocar así el hombro y a decirle, hey, escúchame, yo tengo instalada esta capacidad, y yo necesito que vos te des cuenta que tenés instalada esta capacidad y que la pongas en juego. Que la lleves a la acción, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es, vos estás repitiendo permanentemente, como en el caso, no sé, de una adicción, estás repitiendo permanentemente un comportamiento del cual no podés salir, ¿sí? Y el punto es ese, es que no te estás dando cuenta que detrás de ese comportamiento hay algo que no has podido ver, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos que esto que para la mirada convencional es un síntoma o una enfermedad, para nosotros se transforma en un proceso de actualización de capacidades, ¿sí? Es en el momento que aparece esto que la persona define como conflicto, lejos de validarle esta mirada limitante de la realidad, nosotros lo que hacemos es acompañar a la persona para que pueda ingresar, ¿sí?, en absoluta aceptación, como quien dice voluntariamente, en un proceso de actualización de la versión que tiene de sí mismo, ¿sí? Entonces es un proceso realmente que tiene una profundidad, que tiene fases también, que nosotros hemos
desarrollado como un camino, ¿no es cierto, Emma? Uh-huh. Donde se va pasando por diferentes instancias de transformación. Exactamente, cada fase del camino. El curso de este año hemos modificado un poco las estructuras que teníamos hasta el año pasado. Trabajábamos a partir de módulos, un módulo 1, después un módulo 2 y un módulo 3, y este año decidimos hacer algo mucho más integral y que esté ya todo vinculado en sí mismo, y le hemos llamado capacitación integral. Y a esta capacitación integral le pusimos el nombre de biotransformación lógica. Esta capacitación integral tiene, por un lado, una intención de que la persona incorpore contenido. Esto que decíamos, bueno, conocer las leyes biológicas de Hammer, conocer cómo está armada o cuáles son las estructuras de la percepción del ser humano, qué memorias son las que nuestro cerebro todo el tiempo está yendo a conectar para responder ante la realidad, cómo trae el pasado permanentemente. Después hay otra parte donde vamos a ver las herramientas, vamos a entender algo que llamamos las dinámicas de la manifestación, cómo hacemos que algo suceda o no suceda en nuestra realidad. Vamos a ver, bueno, también todo lo que tiene que ver con la conducta y el comportamiento humano, en base tomando como base el desarrollo de Hammer de las constelaciones cerebrales. Y todo eso, por un lado, es la incorporación de contenidos, pero por otro lado, cada momento, cada etapa del curso también va siendo una fase donde la persona está incluida, su vida, su realidad, sus conflictos, entre comillas, están incluidos también en ese desarrollo. Porque nos pasaba el año pasado que la gente venía a hacer un curso y de repente terminaba los módulos y veíamos que no solo había incorporado una información, o estaba integrándola, o estaba en ese proceso, sino que además su vida había cambiado rotundamente. Entonces, lejos de darle curso, digamos, a este reclamo, digamos, a esta queja con la que venía la persona en primera instancia, y era, che, sacame el ruidito del auto, o sacame esto, nosotros lo que entendimos es que acompañar a las personas en la generación de herramientas por sí mismos era lo que realmente conectaba a las personas con sus capacidades no asumidas, ¿no? Entendemos que las personas van descubriendo en este proceso que tienen un montón de habilidades que los puede transformar en los mecánicos de su propia historia, es decir, que pueden pensarse por sí mismos, pueden pensarse a sí mismos en su propia estructura, encontrarse con su propia estructura y encontrarse también con sus propias definiciones. Esas definiciones que antes, en esta decodificación antigua, estaban en un diccionario y eran una generalización, entonces esa definición del diccionario iba para todos. Ahora cada uno empieza a encontrarse con sus propias distinciones, con sus propias definiciones y con una tremenda capacidad para actualizar esas estructuras, esos diseños, ¿no? No sé, Emma, si quieres aclararlo un poco más. Sí. Siempre yo pongo el ejemplo de la bicicleta. Entonces, me encantan los ejemplos de Manuel son. Suponete que estás aprendiendo, sos un nene chiquito y estás aprendiendo a andar en bicicleta, ¿sí? Te subís una vez, mamá y papá te sacaron las rueditas, ¿no? Te subís una vez y te caes, ¿sí? Ese sería tu límite. Todavía no tenés el equilibrio como para poder o cierta, no sé, poner el volante derecho o sentarte bien en el medio. Te caes. Llegaste a un límite, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese momento? Va a venir alguien, seguramente mamá, papá, nos va a venir a marcar de afuera ese límite, ¿sí? Y nos va a decir, mirá, tenés que poner los brazos, agarrarte más fuerte, o tenés que poner el volante derechito, porque si lo pones para el costado te caes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa información y va a suceder después un proceso de procesar esa información, proceso de procesar, me quedó medio duplica asimilar, ahí. De incorporar. De incorporar, de asimilar ese supuesto error o ese haber llegado a un límite. Eso nos lo va a gestionar el inconsciente. No tenemos nada que hacer ahí.
Pero supónganse que ahora ese niño se cayó y se asustó tanto que nunca más se subió a una bicicleta. Entonces, ¿cómo sabe que el inconsciente ya le actualizó la capacidad? No va a saber nunca. Ese es el mayor problema de la mayoría de las personas, o problema en realidad. No, es lo que no sabe gestionar la mayoría de las personas. Vive una situación conflictiva, ¿sí? Sería el caerse de la bicicleta, hace un proceso a lo largo del tiempo de asimilación o de integración de eso que pasó, pero lo tiene corregido en la cabeza nada más. No lo vuelve a poner en juego afuera. No lo lleva, y lo que descubre es que cuando lo pone en juego es que ya tenía la capacidad. Porque de una de las primeras cosas que habla Hammer en la primera ley biológica es que todo conflicto humano o todo límite humano es una tríada: psique, cerebro y órgano. Quiere decir que si el órgano ya está adaptado, quiere decir que a nivel del cerebro y a nivel de la psique también. No es que pasás a fase de reparación solamente con el cuerpo y con la psique, no. Pasa toda la tríada, todo el individuo biológico. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el síntoma te está diciendo: ya corregí esos errores, o ya expandí ese límite, andá a subirte a una bici y te vas a dar cuenta que ese error ya está corregido. Habrá otro que se corregirá de nuevo. Ven que es un tema de gestión. Porque el ser humano que quedó atrapado o quedó arraigado en la vivencia que tuvo con esa caída de bicicleta. Eso es lo que querés decir. Claro. Entonces la propuesta, ustedes están proponiendo, se propone justamente ver que ya está adaptado el órgano, cerebro. Cuando hay un conflicto, lo que sucede es, vas a tener dos posibilidades. Vas a tener el ver ese límite al que has llegado. Cuando llegas a un conflicto, llegas a un límite, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo del que está haciendo las flexiones de brazo, llega a la flexión de brazo que no puede mover el músculo, que llega al fallo muscular. No lo puede mover, llegó a su máximo, ¿sí? Entonces, lo podés vivir como conflicto, lo podés vivir como trauma, decir: el límite, y mira, y ahora no voy a poder hacer la flexión de brazo número 9 porque llegué hasta la 8 y no sé qué, y esto me hace acordar a cuando era chiquito, que una vez no pude hacer una flexión de brazo, y me hace acordar que mi abuelo tampoco podía hacer flexiones de brazo. Me voy al pasado, me voy a todo lo que está asociado a esa situación de límite, o puedo ver ese límite como una posibilidad de aprendizaje. Como decir, bueno, llegué hasta la flexión 8 y ahora se me va a extender el límite. Qué genial. Que todos lo sabemos, o sea, asiste hasta la 8 y dices: bueno, bárbaro, listo, hice hasta la 8, me voy a mi casa, descanso, me duele el músculo, y sabés con toda certeza que el proceso de adaptación de tu cuerpo, el principio general del entrenamiento que se utiliza hoy en día en todos los deportes, en todas las disciplinas físicas, va a hacer que vos la semana que viene, sí o sí, en un 100% de los casos, tengas más fuerza, más contractibilidad, mayor... De hecho, vas a ir entusiasmado la semana que viene al gimnasio, claro, casi en la certeza de que vas a llegar a la 10. Exacto. No, por ahí no es una semana, tal vez sean 2, 3, un mes, depende de cada persona, pero seguro que después de ese dolor, seguro que después de esa fase donde no lo vas a poder mover el brazo, si llegaste realmente a tu límite, es esa. Lo que pasa también es que, porque ahora con la que hablamos del límite, es que las personas nunca llegan a su límite. Porque esa es otra. Si yo voy al gimnasio y hago siempre 3 flexiones de brazo y digo, bueno, hago 3, y el otro día voy y hago 3, y un día voy y le digo al profesor, le digo: che, yo hace, no sé, 6 meses que vengo al gimnasio y estoy igual que siempre. Y me va a decir: pero claro, ¿cuántas flexiones? Y porque hago siempre 3. Sos cómodo. Entonces, digamos, me va a decir: no estás llegando a tu límite. Claro. Nunca te enfrentás a tu límite. Que ese es el conflicto, los tipos de conflictos fóbicos. O sea, que nunca llego a mi límite, siempre estoy como retraído. Y después
Los otros tipos de conflictos son los conflictos adictivos, por ejemplo, que siempre llego al límite, pero no sé qué hacer con ese límite. Me lo quiero gestionar yo solo el límite, en lugar que pasárselo al inconsciente y que me lo gestione. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una segmentación, una división de todo conflicto humano. Vamos a encontrar que todos los conflictos son o de adicción, de que no sé gestionar un límite, o de fobia o pánico, miedo, que hace que nunca llego al límite. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros planteamos, porque lo que nosotros hacemos es decodificación biológica y del campo de realidad, es acompañar a que la persona se abra a un diálogo con el contexto de realidad, ¿sí? Abriéndose a que la realidad nos invita muchas veces, pareciera como a propósito, ¿no? La realidad viene y nos lleva a un límite, para que podamos finalmente descubrir que tenemos capacidad para ir más allá de ese límite, ¿sí? Entonces, la realidad es para nosotros el contexto de realidad, el escenario en el que se va desplegando nuestra vida, es para nosotros desde nuestra mirada, desde nuestro enfoque, un elemento fundamental. O sea, para nosotros, lejos de combatir la realidad, de oponernos a la realidad, de querer cambiarla, ¿sí? A lo que nos abrimos es a una forma de dialogar con ella, ¿no? La realidad, claro, excede nuestros recursos, pero en ese exceder nuestros recursos nos deja a vista dónde está nuestro límite y dónde está también la oportunidad de acceder a un nuevo alcance, dónde está la oportunidad para que nosotros desarrollemos, entrenemos, gestionemos una habilidad que por lo general nuestra biología ya tiene muy bien reconocida, pero nosotros desde nuestra mirada, nosotros siempre hablamos mucho del observador, de la percepción, de la posición que tomamos frente a eso, casi siempre es como esto que decía Manuel, ¿no? Es nuestra mirada, es nuestra forma de ver lo que está limitado en realidad, no la biología, ¿sí? A ver, yo interpreto que de alguna manera la propuesta de Camino al Cero sería, cuando llego a ese dolor en el músculo, cuando hice la 8ª repetición, cuando me empieza a doler, no me enojo porque me duele el músculo, sino lo tomo como esa señal de que necesito descansar, incorporar a través del descanso la posibilidad de que cuando esté recuperado quizás vaya a poder hacer más. Exacto. ¿Ves que es un tema de que conoces la estructura de lo que está pasando? Claro. No es un tema de simplemente un juicio o una opinión que vos tenés respecto del proceso. Lo que pasa que también planteabas vos la vivencia, lo que era, si iba al gimnasio, rompía músculo, ¿sí? ¿Cómo lo tomaba yo en forma positiva? Porque la semana que viene voy a volver, o mañana o pasado, y en lugar de hacer 3 repeticiones voy a hacer 5, y planteabas la otra situación cuando vos tenés el síntoma o el dolor, ¿sí? Y que lo veíamos, o sea, es nuestra vivencia en forma negativa, o que habíamos anclado en esa vivencia que me caí de la bicicleta y me lastimé la pierna. Sí, como una mirada desde la limitación, claro. ¿Sí? O lo miro como una invitación a desafiarme en mi capacidad. Ese es el punto. ¿Sí? La diferencia, porque los oyentes habrán detectado la diferencia, y dicen, y bueno, pero uno está eligiendo ir al gimnasio y yo no elijo enfermarme, por ejemplo, podrán decir, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en una primera instancia, el que lo ve de esa manera se ve como algo separado de su entorno. O sea, yo decido ir al gimnasio y yo estoy decidiendo, yo me desafío, y en un síntoma o en una enfermedad pareciera que me apareció solo, que yo no decidí aprender, yo no decidí adaptarme, yo no decidí tener más fuerza, como en el otro caso. Entonces, para poder comprender esta noción, previamente tiene que incorporarse un concepto, que es el que por ahí algunas corrientes en decodificación sí lo llevan a cabo, que es el de que yo estoy estrechamente relacionado con mi realidad. El punto es que te dicen, bueno, vos sos tu realidad, o vos estás
estrechamente vinculado con lo que está pasando afuera, digamos, de tus ojos o afuera de tu cabeza, pero no saben qué hacer con eso. O sea, llegan al concepto de decir, bueno, vos sos tu realidad o sos creador de tu realidad, pero después no saben qué hacer, cómo vincular con eso. Porque si yo soy creador de mi realidad, pero la quiero cambiar todo el tiempo, quiero que la realidad responda a mi antojo, hay una parte que todavía le falta hacer un giro, le falta profundizar, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la gran diferencia. Yo sé que es una diferencia que por ahí para entenderla tenés que tener un nivel de detalle mayor o un recorrido, que es el que invitamos a hacer en la capacitación, pero por ahí para el común de la gente, o para la gente que no se anda haciendo las preguntas por ahí que nosotros nos hacemos, ¿sí? Por ahí no le ven la diferencia, o por ahí parece lo mismo, pero yo les puedo asegurar que es una gran diferencia. Y que además la otra gran ventaja de esto es que nadie te tiene que gestionar tu vida, ni el psicólogo, bueno, al médico irás a que te haga un diagnóstico, irás a que te haga un análisis pero después lo que vos haces con ese resultado, con ese informe médico, es una decisión tuya y autorreferente, como decía Maue hace un rato. Me parece que esa es la cuestión, ¿no? Nosotros no proponemos que uno se encierre en su casa y que no vaya más ni al médico ni al psicólogo, sino que pueda tomar lo que viene de afuera, de ese médico, de ese psicólogo, de la amiga que te da un consejo, o del economista que te dice qué tenés que hacer con tu economía, pero lo puedas llevar a tu propio parámetro y lo puedas entender como un proceso de aprendizaje. Esto viene de un sistema educativo que nos enseña, o que nos mete esta idea tácita en la cabeza, de que uno aprende de 8 de la mañana a 12 del mediodía, si vas al turno mañana a la escuela, y de 1 de la tarde a 5 si vas a la tarde. Que después el resto de la vida no tiene nada que ver con aprender. Que vos aprendés acá, o aprendés hasta que te recibís en la facultad o en el secundario, y que después nada, bueno, ahora listo, ya estudiaste, ahora viví. Y nada que ver. Y hay otro, ahí en este dispositivo educativo, ya que lo abrís, Emma, está muy bueno, porque en esas 4 horas en que vos entrás a la escuela, lo que, digamos, la premisa que se plantea es la de que vos no sabés nada y la información está en el libro, ¿no? Donde la información la tiene el que sabe, es el otro, es el maestro, el que dispensa la información, o el que escribió el libro, ¿no? Es ese referente. Entonces, claro, vos salís a la vida como que no sos vos el que sabe, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo un poco ese proceso, ¿no? Empezamos a entender que hay aspectos internos dentro de cada sujeto vivo, dentro de cada ser vivo, que sí sabe, que sí tiene recursos, que el mismo sujeto desconoce de sí mismo. Entonces ahí es donde el sujeto pasa a ser un protagonista, digamos, de su propia historia, no como creador, sino como ente capaz de actualizar y transformarse a sí mismo en función de las circunstancias también, ¿no? Claro. Exacto. Cuando vemos las curvas de Hammer y vemos los conflictos, también vemos un proceso de aprendizaje ahí. Así que ahora, después de la pausa, Genial. Vamos a pausita y enseguida volvemos con más Enlace al Origen. Vamos de regreso con más Enlace al Origen y bueno, disfrutando de esta propuesta, de todo lo que nos están transmitiendo Emanuel y Vale, a los cuales los conocí como Asociación Camino al Cero, y resulta que hoy es Comunidad Camino al Cero. ¿Se puede decir todo ese tránsito porque llegó a comunidad? ¿Se puede decir? Bueno, en principio lo que puedo decir, y después Emma lo puede completar. Dale. ¿Sí? Nosotros empezamos siendo una sociedad, una asociación, ¿sí? Abriéndonos desde una expectativa. Nosotros teníamos una necesidad, ¿sí? Que era la necesidad de
de cambiar la perspectiva, ¿no? Como una necesidad de abrirnos a la decodificación desde otro lugar, ¿sí? Que sentíamos que era como amplificador para nosotros, ¿no? Y desde ahí, bueno, fue que nos fuimos encontrando prácticamente, porque fue así, nos encontramos, porque la vida nos encontró, y bueno, como todo desarrollo en la vida, las circunstancias se fueron modificando, y el mismo contexto de realidad nos fue invitando a que nosotros también nos actualicemos, ¿no es cierto? A que nosotros también desafiemos esa mirada inicial, esa forma inicial, y bueno, fuimos actualizando nuestro modelo, nuestra propuesta. Pero bueno, ¿querés contar, Emma, cómo pasamos de asociación a comunidad? Sí. Yo lo veo ahora como en retrospectiva, como yendo hacia atrás en el tiempo, que en realidad esa asociación fue una asociación entre nosotros tres, ¿sí? Entre Mauricio, Valeria. Bueno, en un principio también había otras 2 personas que integraban Camino al Cero. Y esa asociación era una especie de asociarnos nosotros, pero asociar los desarrollos que íbamos haciendo personalmente, ¿sí? Con el correr del tiempo lo que empezó a pasar es que a través de los cursos que vamos brindando y de los distintos talleres y demás, se fue armando un grupo de gente que fue recepcionando ese aporte que nosotros fuimos llevando a cabo, y esas que hoy son cerca de 250 personas, de alguna manera empezaron a formar parte muy activa también de Camino al Cero, desde las preguntas, desde sus propios procesos personales y demás. Y es por eso que al darnos cuenta, y no hace mucho tiempo de esto, nos dimos cuenta que esa gente era una especie de cuarto integrante. Esto que nosotros decimos de la realidad, ¿no? Yo soy Emanuel, pero vengo con mi realidad y mi entorno, vengo como el caracol con la casita, ¿no? Entonces nosotros dijimos, mira, Mauricio, Valeria y Emanuel, y hay un contexto, un entorno que es esa gente que es la que de alguna manera hace de receptor de todo lo que nosotros hacemos, porque si no, no tendría sentido todo lo que nosotros hacemos, y además de hacer de receptor, nos hace de empuje, o nos hace con una pregunta uno puede generar un nuevo desarrollo. Entonces dijimos, bueno, esto es, y empezamos a buscar palabras. Dijimos, bueno, a ver, es esto, es lo otro, hasta que dijimos, esto es una comunidad. Sí, una comunidad donde, más allá de que hay roles definidos, ¿sí? Donde por ahora nosotros 3, Mauricio, Valeria y yo, tenemos un rol por ahí diferencial con el resto de la comunidad, estamos empezando a brindar a esas personas que forman la comunidad también, o no se los brindamos, sino que están naciendo de ellos mismos la toma de distintos roles. Entonces tenemos por ejemplo varios médicos dentro de la comunidad, y que están tomando un rol específico dentro de lo que ellos saben. Lo mismo con el que, no sé, el que le gusta las redes sociales y la informática, tiene un rol desde ahí. El que tiene un rol de, qué sé yo, hacer videos y explicando todo esto, hace un video y lo comparte con la comunidad. Entonces, de esta manera se va haciendo un crecimiento mucho más orgánico, y donde a poco nosotros también vamos habilitando distintos roles, como por ejemplo que algunos ya empiezan a dar charlas iniciales o charlas introductorias, con la idea de que más adelante también puedan dar y brindar a otra gente los primeros pasos del camino que es Camino al Cero hoy en día. Entonces se empieza a dar ahora como una segunda etapa de un crecimiento mucho más orgánico, o mucho más desde lo que la realidad va pidiendo y lo que nosotros también vamos brindando, ¿no? Funcional y nutritivo, qué espectacular. Chicos, y esto a una persona que le interese la propuesta, a ver en qué te sirve, qué herramientas uno adquiere, uno puede desarrollar. No sé si se entiende la pregunta, a ver, sí. Acá con esta propuesta, ¿no? Ajá.
Bueno, nosotros lo vemos como una invitación a desarrollar y actualizar habilidades y capacidades que la persona ya tiene y, como mencionábamos recién, no sabe hasta que el conflicto viene y los invita a descubrir, ¿no?, esas habilidades. Pero bueno, tenemos como en este nuevo formato, digamos, de propuesta, como que lo hemos enunciado en diferentes puntos, ¿no, Emma? Una de las capacidades que una persona puede desarrollar es, primero, esto que es una palabra muy utilizada también, que es el autoconocimiento. Ahora, ¿qué es el autoconocimiento? Bueno, nosotros el autoconocimiento lo tomamos no como que vení, léete este libro de autoayuda y conocete, sino a través de la autoindagación. O sea, de hacerte preguntas que todavía no te habías hecho. Entonces vos decís, bueno, yo estoy en pareja, pero hay cosas de la pareja que nunca me las pregunté. ¿Por qué estoy con esta persona y no con otra? ¿O por qué no puedo conseguir pareja? ¿O por qué tengo este síntoma? ¿Sí? Y después de ese primer por qué, te vas a empezar a hacer un segundo orden de preguntas que empiezan con la palabra para, ¿no? Entonces, primero, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? Que también hay una respuesta que puedo encontrar después del por qué, ¿sí? Pero después ya voy a empezar a hacer un orden de preguntas que incluye el propósito. O sea, que esto que está pasando tiene un propósito. Entonces ya empiezo a observar la pregunta de para qué. Y es esto que yo percibo también como ser el vehículo y el mecánico al mismo tiempo, ¿no? Vas a estar siendo el vehículo que está marcando el error en el tablero, ¿no? Vas a hacer ese tablero y en simultáneo vas a tener el autoconocimiento suficiente como para captar cuál es la estructura de esa luz en el tablero, ¿no? De esa señal. Y ser vos mismo el que ser vos tu propia herramienta, tu propio recurso, ¿no? Y esto lo entendemos como, bueno, como este segundo punto que le sigue al autoconocimiento, que es el comprender la naturaleza y las estructuras que regulan todo tu cuerpo, pero también tu realidad, ¿no? Entonces, me parece como zarpado esto. No sé si querés abrirlo, Emma. Bueno, nada, va a haber una parte donde vamos a charlar acerca de lo que sucede en el cuerpo, acerca de lo que sucede a nivel biológico, conocer las distintas capas embrionarias, el funcionamiento de los órganos, qué capacidad de respuesta está expresando cada órgano, cómo se comporta un tejido en una fase del programa biológico y en otra fase del programa biológico. O sea, vamos a ir a un nivel de detalle que realmente es muy, muy puntilloso, muy específico. Pero además incluye la realidad, porque decir, bueno, ¿cómo ustedes se dedican a cualquier conflicto? ¿Cómo cualquier conflicto humano puede ser? Claro, porque todos los conflictos humanos, que eso es lo que hemos descubierto, tienen una estructura en común. Es como decía el ejemplo de Valeria, de decir, vos sos mecánico, pero ¿cómo que podés arreglar cualquier auto? Yo tengo un Chevrolet, o yo tengo, ¿se puede decir marcas? Sí. O un Ford. Sí. Temas que entienda la gente. Sí, o yo tengo un Ford, un Chevrolet, o yo tengo un camión, o yo tengo un colectivo. Pero ¿cómo que vos podés arreglar cualquier auto? O lo que aplica mejor, tengo un vehículo modelo 75 y tengo un vehículo modelo 2015. Y vos decís, ¿cómo puede ser este tipo? Entiende la tecnología, ¿no? Porque no es lo mismo la tecnología que aplica a un modelo 75 de un vehículo que a un modelo 2015. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos esa capacidad de comprender la estructura, ¿no? Claro. de ese diseño. Porque la respuesta sería, bueno, porque el mecánico conoce la estructura de todo auto o de todo motor. Los motores pueden ser diferentes, pero todos tienen las mismas partes. Entonces, nosotros al haber descubierto, al haber tenido a vista la estructura de cualquier conflicto humano, lo que permitimos es, bueno, primero a la persona, mirá, te comparto esta estructura, porque cualquier cosa que a vos te suceda en tu realidad y que vos llames conflicto, la vas a poder ubicar, te vas a saber dónde estás respecto de esa situación, qué has hecho, qué has visto, qué no has visto, y sobre todo dónde están
tus propias limitaciones, porque las limitaciones se las va poniendo uno mismo en esto de no salir a la realidad a poner en juego una capacidad. El cuerpo no hace esa diferencia, todo el tiempo se adapta y nosotros es como que nos cuesta más estos dos aspectos. Así que esto de gestionar, primero de codificar, ¿sí? Creemos que es importante. Nosotros sabemos que la realidad está codificada, o sea, hay esto para que se entienda es como si fuera una programación de una computadora donde vos lo que estás viendo es el resultado de una codificación, o sea, la expresión de una codificación, ¿no? Vos ves, no sé, un videojuego y ese videojuego tiene una estructura que es una programación determinada. Entonces, esto de decodificar, cuanto más densa es una realidad, más se codifica. Cuanto más sutil es la realidad, tiende a estar un poco menos codificada. Entonces, una manera de sutilizar la realidad es decodificarla. Después viene la parte de gestionar, porque con decodificar, si vos después no sabés qué hacer con lo que decodificaste, yo me di cuenta que me lastimé el dedo índice y quiere decir que yo estuve señalando a una persona, juzgándola, señalándola con el dedo, por ejemplo. Entonces decodifiqué eso. Bueno, bárbaro, ¿y ahora qué hago con eso? Claro. Porque muy lindo esto que decías del diccionario. Bueno, ahora ya me di cuenta que con las otras escuelas de biodecodificación o de decodificación. Sí, porque me he cruzado con muchas personas que me han dicho, no, yo hice y no, sí, me dijeron tal y tal cosa, pero se quedaban con la parte, digamos, el conflicto, esa carga dando vuelta que no había sido gestionada. Claro, me dijeron que tiene que ver con mi mamá, me dijeron que la cosa con mi mamá, me dijeron que... Responde al porqué. Y me quedo con eso. Pero después no sé gestionar esa información. ¿Qué hago con esta información? ¿Qué parte es para mí? ¿Qué parte tiene que ser tomada por el inconsciente? Ahí es donde aprendemos también una herramienta que no es una técnica, es un estado, que es lo que llamamos la derivación, que es un estado frente a la realidad. Y bueno, esa segunda parte entonces sería la primera, la decodificación, luego la gestión, y todo eso lo que nos permiten es trascender conflictos. O sea, esto sería la diferencia entre cambio y transformación, ¿sí? Cambio es, yo te doy 2 billetes de 5 y vos me das un billete de 10. Claro. Eso es cambio. Yo sigo teniendo lo mismo, pero lo di vuelta como un panqueque, ¿sí? Es lo que tiende a hacer la mente. La mente, el único recurso que tiene es hacer lo contrario. Entonces, me duele esto, busco cómo me deja de doler. Esta persona me molesta, bueno, dejo de verla. O tiende a polarizar la cuestión. Eso es cambiar. Nosotros, y de hecho ya en el título de la capacitación está la transformación. Transformación es trascender la forma. O sea, la manera de vincularnos con el síntoma, la manera de vincularnos con la realidad. Esa forma es la que buscamos trascenderla. Pero ¿cómo buscamos trascenderla? Reconociendo lo que está instalado. Ese es otro gran vicio, si se quiere, de la mente. La mente busca el resultado. No se fija en lo que ahora hay. Quiere escaparse de lo que ahora hay. Tengo un síntoma, me quiero escapar del síntoma. Quiero ir al ya me curé. Claro. En cambio nosotros proponemos no. Habitá esto que te está pasando porque tiene una estructura que se está develando acá, que está manifestándose o poniéndose en evidencia, que necesitas ver. Así que eso también, esto de la gestión lleva o ayuda muchísimo más a trascender. Y esta cuestión emerge también en el siguiente punto, que yo siguiendo con el ejemplo del mecánico, ¿no? En función de esta polarización en la que está fijada nuestra mente o nuestro modelo mental, que busca más bien autovalidarse, ¿no? Recrearse a sí mismo, ¿no? Retroalimentarse, eso es lo que hace la mente, ¿no? Se retroalimenta en sus argumentos, ¿no? Sí. En tanto nosotros podemos trascender esa secuencia de retroalimentación y de repetición,
lo que se empieza a desarrollar como nueva habilidad es esto que llamamos mirada impersonal, ¿no? Entonces esto sería como el mecánico que en lugar de ser de Ford o de Chevrolet o de decir, bueno, no, a los autos modelo 75 hay que tirarlos porque no sirven y entonces, como me dijo una vez el mecánico, no, yo solamente arreglo de modelos de 2015 en adelante, ¿no? Es una mirada excluyente. Lo que nosotros tenemos es una mirada inclusiva desde lo impersonal, ¿no? Entonces, una mirada impersonal es una mirada que no está polarizada, ¿no? Sino que puede incluir todos esos elementos que antes dejaba fuera, ahora las puede incluir, ¿no? Y es una mirada como amplificada respecto de los sucesos, que no está polarizada, sino que es más bien neutra, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, desde esa neutralidad se vincula con la realidad sin conflicto, ¿sí? Trasciende esa percepción de conflicto, porque no recorta, sino que más bien integra, incluye, ¿no? Sí, además lo que por ahí se pasa por la cabeza, uno dice neutralidad y dice, bueno, tengo que a ver cómo hago para ser neutro. De vuelta ves la mente va al resultado, a lo que tengo que ser. Claro. Y en realidad, antes de eso, viene toda esta parte de, primero, conocer las estructuras, conocerlas como un contenido, y en segunda instancia reconocer esas estructuras. Que es decir, ese contenido no está separado de mí. Esto que nosotros decimos siempre a los chicos que se forman con nosotros o que hacen los distintos procesos de los cursos, es que, bueno, al primero que tenés que aplicar esto es en vos mismo, porque si después te querés dedicar a acompañar a otros o a brindar esta mirada también a otras personas, bueno, tenés que haberla pasado primero por vos. Claro. Eso es el proceso de reconocimiento, que es uno de los temas de la ciencia, porque no incluye al observador en lo observado. Entonces, cuando yo me estoy incluyendo en ese conocimiento, me estoy reconociendo, y en ese reconocimiento me estoy incluyendo también en eso que parece estar afuera de la realidad. Entonces también, por eso decimos que es un proceso de reconocimiento de todo lo que uno ya es. Hay una cosa que la mente quiere ser algo más, ¿no? La mente dice, yo quiero tener más plata, yo quiero conseguir la pareja que no puedo conseguir, quiere ser algo más. Este proceso lo que propone es reconocer la que ya sos. Darte cuenta de que ya sos y que sos todo. O sea, que sos esto y sos a ese otro que ves allá y que decís, ay, quiero ser como ese. O tenés un síntoma y decís, ay, yo quiero estar sano como ese otro. O quiero que... En realidad es reconocer que lo que vos sos ya es perfecto. Lo que pasa es que no te han enseñado a comprenderlo de esa manera. Todo termina en el instante. Todo termina en este momento, que es donde uno está. Por eso es un proceso que sí, uno obviamente que tiene resultados y tiene transformaciones en la vida, pero no se llega a la transformación queriendo la transformación. Se llega a la transformación primero habitando donde uno está, que a veces parece el lugar más lejano al que llegar, de donde uno está en este momento. Podríamos decir que llegamos a la transformación dejando de resistirnos a lo que está pasando. Exacto. Asumiendo que no sé si lo que está pasando es malo o bueno. Exacto. Porque desde el único punto en el que lo que está pasando ahora en tu cuerpo, en tu realidad y demás, se va a conectar con tu aspecto procesador de eso, inconsciente, ¿no? Es desde el presente. Y el presente tiene la capacidad de automáticamente neutralizar todo lo que vos, cuando vos te podés habitar el presente y automáticamente
todas tus expectativas desaparecen, todas tus asociaciones previas, tus memorias, todo lo que vos tenías en mente respecto de lo que está pasando acá, se esfumó, desapareció. Y para eso, bueno, también compartimos herramientas, ¿no es cierto, Emma? Herramientas concretas. Emanuel contaba recién que se va dando a lo largo de este camino, ¿no? De esta propuesta de capacitación, es una transformación profunda. Y esa transformación se da no solo en la toma de conciencia, digamos, de estas estructuras de las que somos parte, sino que también compartimos herramientas que son aplicables a la vida concreta, a la vida doméstica. Hay tareas, no se trata solamente de un desarrollo teórico, sino que es un desarrollo vivencial. Nuestra propuesta nos atraviesa en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de vivir. Y bueno, Emma, no sé si quieres agregar algo. Sí, esto de que ya no estamos en un momento donde se pueda separar, como decíamos antes, el aprendizaje de la vivencia. Esto es otro gran problema del sistema educativo. No hablo ni del de Argentina, ni el sistema educativo a nivel general, el sistema prusiano, ¿no? Que es separar la teoría de la práctica, incluso al punto de que en muchos aspectos o en muchos contenidos nunca se llega a ver la práctica. Es el famoso, y bueno, te va a servir para cuando seas más grande. Entonces, en nuestros cursos no está separado, o por lo menos la intención es que no esté separado lo que uno incorpora de manera teórica, si se quiere, de lo vivencial. Y total, conflictos todos tenemos para aplicar la estructura y la teoría, los tenemos de sobra, ¿sí? El punto es ese, es que cuando vos empezás a comprender esa teoría, dejás de ver esos aspectos limitantes en vos, porque la configuración del ser humano es limitada ya de por sí. Lo empezás a ver ya no como un conflicto, sino lo empezás a ver como una limitación. ¿Y cuál es la ventaja de la limitación, o cuál es el sentido de la limitación? Que la limitación te brinda detalle. Si vos no pudieras hacer zoom a las cosas, no tendrías detalle. Pero ¿qué pasa? Cuando te vas al detalle, perdés la perspectiva grande. Claro. Así que bueno. Emma, estamos a 2 minutos, ¿sí? Del bien. Cierre de este bloque. No sé si te quedas un ratito más o te tenés que ir. Ya me tengo que ir. Bueno, entonces, sí. Primero te agradezco infinitamente todo esto que viniste a compartir. Bueno. Acá hay varias preguntas. Vamos a ver cómo me las ingenio para dar respuesta a algunas de tus frases. Y bueno, escúchame, ¿querés contar algo más de la capacitación? Como para cerrar, vamos a estar brindando esto, vamos a estar iniciando casi sincrónicamente, ¿no es cierto? Todo en abril. Vos en Ranela, ¿en qué fecha estás empezando? Yo estoy iniciando en Ranela el 9 de mayo. Va a ser los sábados a la mañana, de 9 a 14 horas. Y va a estar disponible las dos modalidades, la modalidad presencial y también la modalidad online. Así que bueno, sé que la gente acá de Rodríguez va a estar seguramente más vinculada con las actividades que de Valeria, pero bueno, también pueden contar con ese día y ese horario, ya que también es online, ¿no? Sí, bueno, acá en la zona vamos a estar arrancando el 18 de abril. Vamos a estar dando la capacitación desde también presencial y online desde Luján, y sé que Mauri va a estar en mayo iniciando en San Rafael y en Morón. Y en Morón también, sí. En Mendoza, ¿no? Mendoza, sí, San Rafael, Morón. Así que, bueno, nada, para que la gente sepa, ¿no? Que estamos así en varias zonas en simultáneo, en todas las zonas esto se brinda de manera presencial y online, ¿sí? Que bueno, que toda la capacitación queda como grabada, ¿no es cierto? Todo esto se envía a los asistentes. Sí. Va a haber clases de apoyo también, de acompañamiento de proceso. Sí, el curso está básicamente dividido en 6 fases. Esto de las fases también es bastante atípico porque empezamos por la fase 6 y terminamos por la fase 0.
O sea, es decreciente la numeración de las distintas fases, que tiene el sentido también de poder llegar al cero. Camino al cero, ¿no? Somos camino al cero. De ir pelando, ¿no? De ir sacando las cáscaras. Exacto, y de que el cero también esté incluido como un número, que es la representación del vacío, ¿no? Nada, y bueno, vamos a ir transitando estas distintas fases. También a lo largo de distintos formatos, algunas son mensuales, otras son por ahí de todo un día, pero siempre lo que hay es al final de la fase, como decía Vale recién, una parte de integración, una parte de gestión del proceso de la persona, a ver cómo va incorporando esta información, que también sabemos que lleva su tiempo, que es información que no se maneja así como información corriente en todos los días, entonces también a uno cuesta por ahí un poquito más el ir incorporándola, ¿no? Aunque también hay personas lo que tiene esta modalidad de esta propuesta que inauguramos este año es como de un acompañamiento mucho más mejor secuenciado, digamos. Antes era, bueno, en mi caso, ¿no? Porque en tu caso siempre hubo una modalidad como más semanal o otra velocidad, y de pronto nosotros acá lo hacíamos en modalidad intensiva, y bueno, ahora eso va a estar como mejor secuenciado, me parece a mí, un acompañamiento bien a la par de la vivencia, ¿no? Del otro, haciendo tareas y eso. Así que bueno, así como para dar medios de contactos. Lo vamos a estar repitiendo también en los programas, pero ya pasen medios de contacto si quieren, que nos vamos que busquen la página de Camino al Cero en Facebook. Perfecto. ¿Sí? Bien. Buscan Camino al Cero en Facebook y ahí nos van a encontrar. A los tres estamos actualizando esa página también y compartiendo esta información. Y si no, www.caminoalcero.com. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y también les puedo pasar el teléfono de Nancy. Nancy es quien se ocupa de la coordinación, inscripción y demás para todos estos cursos. Genial. Que es 549, o sea, la característica de Argentina, y 260, o sea, 260 400 400 5372. Lo digo de nuevo, 260 400 5372. Y ahí se comunican con Nancy, que les va a pasar toda la info de todos los cursos. De todos los cursos, ya sea los de Valeria. Nos queda media hora, nosotras yo lo vuelvo a pasar. Perfecto. Genial. Emma, mil gracias. Agradecimiento bueno, total, un placer, Emanuel, tenerte acá. Te esperamos, bueno, en un próximo programa y bueno, para contar cómo va todo este proceso de estas 6 fases y bueno, nada, todos los éxitos. Gracias, Emanuel. Bueno, nosotros muchísimas, vamos a una pausa, un corte. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia y demás. Gracias, ¿sí? Gracias, Emma. Saludos también ahí a la operadora. Besito de regreso con más Enlace al Origen. Y bueno, ¿tenemos preguntita, Vale? ¿Puede ser? Sí, bueno, acá estaba María escuchándonos. Gracias, María, por escucharnos. Hay un momento en el que cuando abrimos este punto de las herramientas, ¿sí? Emanuel planteaba donde hay momentos donde la realidad se pone como sumamente densa, como muy concreta, donde sentimos que hay una instancia, me parece que nos va a explotar, ¿no? Que la situación nos va a hacer explotar. Entonces, y hay otros momentos donde por ahí se abre otro campo de experiencia, ¿no? Que no es tan apremiante desde la vivencia, sino que puede ser apremiante incluso desde mi forma de ver, ¿sí? A veces no es tanto el conflicto respecto al suceso que está aconteciendo afuera, que puede ser una enfermedad concreta, un síntoma que es sumamente apremiante, que me está como condicionando, limitando fuertemente. Y otras veces la vivencia pasa ante todo por una incomodidad respecto del cómo yo veo las cosas, donde el desafío viene desde un lugar que puede tener que ver con la moral, con mi forma de estar, ¿no? Que no lo resisto porque quizás me toca en la vivencia desde lo emocional, desde la perspectiva que yo tengo.
donde entro en un conflicto de razonamientos, donde la realidad no me cierra, pero no me cierra desde la perspectiva que yo estoy teniendo. ¿Se entiende que son posiciones de experiencia completamente distintas? Uh-huh. Una cosa es que me echan del trabajo, ¿sí? Y entonces no puedo cambiar esa realidad y ya es algo que me detona, es algo inevitable. Y otra cosa es que tengo conflictos vinculares dentro del trabajo, ¿no? Entonces tengo un problema con mi jefe, pero eso no me toca directamente en lo físico, ¿sí? Una cosa es el síntoma en sí y otra cosa es el conflicto como más de la percepción, ¿sí? El detonante viene a tocar directamente en mi percepción. Cuando hablamos de sutilizar la realidad, tiene que ver, Emmanuel dio el ejemplo de la derivación, ¿sí? Es donde yo puedo entender claramente que hay una cuestión que tiene que ver con mi perspectiva, ¿sí? Y yo empiezo a entender que como el error está acá, en mi forma de percibir, en mi forma de observar, el conflicto está en el recorte que yo estoy haciendo de la realidad. Sutilizar la realidad sería como poder derivar eso. Yo ya puedo asumir que el margen de error está en esta perspectiva, entonces puedo derivar la situación. El síntoma, en cambio, no lo voy a derivar, porque ahí tengo que tomar una acción concreta, ¿sí? Tengo que implicarme con la realidad. Entonces, no es lo mismo. Hay situaciones en las que la realidad me invita a que yo me implico con la realidad, a que me involucre a través de movimientos, de acciones concretas, y hay otras circunstancias en las que no se trata de actuar, ¿sí? Se trata de moverme en mi posición como observador de esa realidad. Son recursos distintos. Claro. Entonces, en la mayoría de los casos nosotros entendemos que ya el síntoma está siendo la solución. ¿Vieron que Manuel decía, a veces no tenemos que hacer nada? Solamente tenemos que tomar conciencia de que mi cuerpo ya captó por dónde venía la solución, ya tramitó, ya procesó todos los elementos, ya ha generado la adaptación, y a mí solo me queda expandir mi enfoque, expandir mi perspectiva. Nos quedaría la toma de conciencia de lo que ocurrió. Claro, sería como dejar que nos caigan las fichas, ¿no? Esa toma de conciencia es sobre la base de expandir mi forma de ver. Y para poder expandir mi forma de ver, tengo que poder asumir que mi forma de ver está siendo limitada. Por eso yo hablo del recorte, ¿sí? La toma de conciencia, en primer lugar, es la conciencia del límite con el que estoy recortando. Tomo conciencia que el recorte que estoy haciendo es lo que me mantiene atrapado en esta limitación. Todo lo demás estaría en orden ya. Mi cuerpo se habría generado la habilidad, la realidad ya me estaría mostrando todos los elementos. Solo soy yo que no está pudiendo captar todo lo que la realidad me está mostrando. Y es como acoplarme a la realidad. Eso sería como sutilizarlo en el sentido de que entiendo que ya está. Cambié el enfoque. Sutilizarlo, lo vuelvo sutil, lo hago liviano, le quito el drama. Le quito carga, le quito el peso. ¿Sí? Pero no es lo mismo que me saco el peso encima, ¿eh? No, asumo el peso y que quizás ese peso no es tan pesado como lo estoy viendo. Ajá. O sea, me pongo, de alguna manera es esto de poner en duda de si el peso que yo creo que tiene la situación es tal. Abrirme a la posibilidad de que quizás el modo en que yo lo estoy pesando puede haber otros modos, puede haber otras medidas. Entonces me abro a esa posibilidad de que esas otras maneras de balancear la carga ingresen a mi vida. Uh-huh. En el caso de María, un ejemplo sería, hace poquito tiempo hicimos un trabajo con María y venía con una situación que le generaba carga, y lo que terminamos descubriendo es que ¿qué tenía que hacer María
respecto de esa situación que estaba transitando. No tenía que hacer nada, ¿no? La pregunta de María era, ¿tengo que hacer algo para cambiar esto? ¿Qué tengo que hacer? Porque no me estaría esta situación dando lo que yo necesito, ¿no? Uh-huh. Y lo único que descubrimos con María es que la limitación estaba en su enfoque, ¿sí? Cuando ella toma posición nuevamente y enfoca desde otro lugar, se le abren un montón de herramientas y de recursos que ya estaban ahí disponibles para ella y ella no lo estaba captando. Claro. ¿Sí? Entonces, utilizar la realidad es quitarle, poner en duda, ¿no?, esa carga que percibo y de esa forma abrirme a la percepción de un montón de otros elementos que ya están ahí. Uh-huh. Entonces, lejos de transformarse en una carga mayor, me aliviana la carga. Distinto es de la realidad que me está pidiendo que me implique. Sería el caso de la fobia, ¿no? O sea, vieron que Manuel daba dos ejemplos, el de la fobia y el de la adicción. El de la adicción está demasiado implicado en algo que quiere cambiar y en realidad solo tendría que ampliar el enfoque, ¿sí?, mirar más amplio. Y el de la fobia estaría que no se quiere involucrar, no quiere meterse a actuar, y bueno, entonces está como preservándose. Es un círculo vicioso, en la adicción por demás, en la fobia por de menos. Claro. Y los opuestos tenemos ahí. Uh-huh. Sí, está polarizada. Retomando un poco lo que veníamos hablando con Emanuel y cuál es la distinción que tiene Camino al Cero como comunidad de decodificación con otras corrientes, con otras formas de decodificar, está en esto, ¿no? En que, como en el ejemplo de María, es el acompañamiento para que María pueda percibir dónde está limitada su percepción, digamos, dónde está lo que, o sea, el error no está en lo que está ocurriendo, sino en los lentes con los que María está mirando. Claro. Entonces, utilizar sería corregir el lente, en primer lugar. Y luego está esa otra circunstancia de la realidad que me está invitando a que me implique. Utilizar sería corregir el lente, en primer Ah, lugar. acá está el vivo de... Ahí está, eso es. Entonces, cambio el lente, ¿sí? Y la otra es, me implico con la realidad, me le animo. Es como el nene que se había caído de la bicicleta y no quería subir más, ¿sí? Y de pronto dice, bueno, me le voy a animar porque ya no soy un niño de 2 años, ¿no? Y ahora tengo 6, 7 y me le animo. Ya tengo más recursos. Claro. Entonces... Y que además, si partimos de la decodificación tradicional, me quedaría en eso de me caí de la bici y me asusté. En cambio, nosotros lo abordamos desde otro lugar, a través de ciertas herramientas en donde seguramente la vida va a volver a traer una situación en donde voy a experimentar esa sensación que experimenté cuando era chiquito y me caí de la bici. Uh-huh. Me la va a traer siempre, claro, porque la habilidad de poder subirme a la bici y andar sin miedo, yo ya la tengo. Ya está. Claro. Pero no la puse en juego. Entonces, la invitación va a estar permanentemente hasta que yo, es una metáfora, me suba a la bici de la vida y incorpore esa habilidad que está disponible para mí. Y de alguna manera este es el acompañamiento que hace Camino al Cero como decodificación, diferente a otras escuelas de decodificación. Uh-huh. Por eso podemos hablar de decodificación no solamente de campos biológicos, de síntomas de enfermedad, sino de codificación de campos de la realidad. Claro, porque eso es lo que nosotros pudimos ver, que cuando el síntoma se estaba manifestando, estaba en resonancia con la realidad que también había evolucionado. Entonces, estábamos enfocados en cambiar el síntoma y no entendíamos que ese síntoma en realidad es una característica evolutiva, es una señal de que algo ha evolucionado en nosotros, ha evolucionado nuestra capacidad, por lo tanto también tenemos la oportunidad de expandir esa habilidad en la realidad. Y ahí es donde interactuamos con la realidad. Nosotros le aportamos a la realidad recursos y la realidad nos presta la posibilidad de expandirnos en esos recursos. Es decir, que la realidad también nos nutre. Todo el tiempo la realidad está trayéndonos recursos
que nosotros a veces en esa desvalorización en la que habitamos no podemos tomar, ¿no? No podemos incluir. La realidad te está mostrando en realidad que vos ya te adaptaste. Tu cuerpo ya generó la adaptación. ¿Sí? Siempre es el observador el que se queda como un poquito atrás, ¿no? Uh-huh. Está anclado en vivencias de limitación. Lo sé, y la realidad, como esto que le pasó a María, ¿no? Cambia el enfoque y dice, wow, claro, tengo acá un montón de elementos disponibles que no estaba viendo. Me parece también interesante aclararle a la gente en esta búsqueda, ¿no?, de explicar cuál es el enfoque que tiene Camino al Cero como decodificación o como biodecodificadores, en que precisamente, ¿no?, es desde una base científica, porque Emanuel decía hace un rato, la ciencia no toma en cuenta al observador. Bueno, la ciencia tradicional, nosotros si hablamos por ejemplo desde la física, pero hace años que está en auge y nosotros nos estamos tomando desde ese lugar todo el tema de la física cuántica, sí, la mecánica cuántica, que sí, precisamente se desarrolla en base a cómo los resultados de la realidad están determinados precisamente por los observadores implicados. Entonces, de alguna manera nosotros trabajamos eso, no desde el diccionario al síntoma, sino desde el individuo que vivencia desde su propia mirada y produce un síntoma. ¿Y qué es lo que ese síntoma le viene a decir y cómo puede modificar su realidad? ¿Cuánto el síntoma está diciendo de la oportunidad que la realidad está habilitando? Totalmente. Y no estaríamos diciéndoles el síntoma es lo bueno o el síntoma es lo malo, sino los estaríamos acompañando a que por sí solos descubran cuál es esa oportunidad que está trayendo el síntoma o la situación conflictiva de su vida. Por eso no hacemos biodecodificación. Nosotros no somos biodecodificadores. Éramos biodecodificadores. Bien. Lo que hoy hacemos es decodificación de campos biológicos y de los campos de realidad, porque entendemos que son campos que incluyen a otros campos de información. Claro. La realidad está conteniendo a todo el campo biológico. Y esto es muy importante comprenderlo. ¿Sí? La realidad es como si fuera un gran ser vivo, como si fuera un gran organismo, una gran inteligencia, una estructura que contiene al organismo vivo. Contiene y acompaña en el proceso de evolución. ¿Sí? Por eso es un error fatal creer que nosotros podemos manipular la realidad. Nosotros somos un emergente de la realidad. Toda la realidad y sus posibilidades son nuestro inconsciente, digamos, que nos están conteniendo, ¿no?, en nuestro propio desarrollo. ¿Hasta cuándo? Hasta que podamos expandirnos y sentirnos parte de ella. Sentirnos una parte contenida e incluida por ella. La realidad contiene a tu vida. ¿Tu vida qué es? El recorte que vos haces de la realidad. Claro. Vos tenés tu vida, sos un ser vivo y decís, bueno, ¿cuál es mi realidad? No, mi realidad es mi vida, estas son mis circunstancias. ¿Y qué recortas en tus circunstancias de vida? Estás recortando elementos de la realidad. ¿Mi realidad qué es? Bueno, los lunes voy a la radio, me encuentro con Claudia, con Alejandro, con Majo, con Mahue. Mi realidad, mi vida es esa. Pero la realidad es este gran escenario, planeta Tierra, sistema solar, que me está conteniendo. Soy un pequeño elemento ahí dentro. Entonces, poder transformar esta mirada soberbia, ¿no?, de que yo voy a cambiar lo que la Tierra está planteando como escenario, y lo que hacemos es invertir este planteo. Yo soy un elemento del escenario de la Tierra, ¿no? Y la Tierra está haciendo uso de mí para desplegar una capacidad que ella ya tiene y me la está transfiriendo. Entonces imagínense, ni siquiera tengo que desarrollar la capacidad, tengo que asumir que la Tierra ya me transfirió un montón de capacidades que yo no puedo ver,
porque yo quiero aprender a que los fideos no se me pasen. Resulta que la Tierra me está transfiriendo unas habilidades impresionantes y yo me siento frustrada porque se me pasan los fideos siempre y soy una tonta que no puedo aprender a hervir los fideos. Pero es normal, ¿vale? Que eso te pase, porque si tu mamá o tu abuela no sabían cocinar, vino de familia. Así que está totalmente justificado. Claro, lo que yo no entiendo es que eso tiene una finalidad perfecta para la realidad. La Tierra me usa así, con esa limitación, para llevarme hacia un aprendizaje que está más allá de, bueno, el hervor de los fideos, de en qué punto saco yo los fideos. De que seas cocinera. Claro. Nos quedó re en claro. Claro, dedicate a otra cosa. Me está llevando a otro lugar. Claro. Entonces, cuando yo me abro a esa mirada y digo, ¿a dónde me está llevando la realidad con estos sucesos? Y me abro a eso. Claro. ¿Y a dónde me lleva con eso? Me va a transformar. La realidad me va a transformar en algo que va más allá del curso de cocina. Va mucho más allá. ¿A dónde? Esto es para cuestionarse de aquí al próximo programa, que creo que va a ser en 15 días, porque el lunes que viene es feriado. ¿A dónde me lleva la realidad? ¿A dónde me transporta? ¿Qué me está pidiendo? ¿A dónde me está llevando mi realidad? ¿A dónde me está llevando mi realidad? Esa pregunta de acá a 15 días. Sí. Con con los sucesos, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en todo este contexto, a nivel planeta. ¿A dónde nos está llevando este límite? Está buenísimo, pero ¿a dónde nos va a llevar este límite que nos está proponiendo la realidad a todos en estos próximos 14 días? Abrámonos. ¿A dónde nos está llevando la realidad? Con este apriete. Que nos está llevando a encontrarnos con nosotros mismos. Con este apriete. En casa y